Buenas tardes, queridos apoderados, queridos niños. Bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios. Les pido por favor mantener apagados sus micrófonos y la cámara encendida. Hoy es el mismo Dios que se ha ido revelando a lo largo de la historia del hombre, se ha revelado también a lo largo de nuestras vidas. Y hoy nos quiere hablar de una manera especial por medio de su palabra. Esta palabra será para nosotros la luz que iluminará nuestro camino cristiano. Vamos a iniciar escuchando y si queremos cantando también la canción Dios está aquí, ¿no es cierto? Mientras encendemos la velita que acompaña nuestro altar. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. ¿Cómo lo vemos? Se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes seguir. Hola, Miss. Hola. Ok. Dios, en su infinito amor, ha querido siempre hacerse cercano al hombre y por ello
le ha ido hablando a lo largo de la historia de la salvación. Primero en el Antiguo Testamento por medio de los profetas y luego en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo, su Hijo, quien ha venido a mostrarnos quién es Dios y quién es el hombre. La palabra de Dios es palabra de vida eterna para todos nosotros. En ella encontramos la alegría y todo el bien que necesitamos. Ahora voy a invitar al alumno Daniel Vega, del cuarto B, a leer un pasaje tomado del Antiguo Testamento del profeta Isaías. Escuchemos. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, no vuelven allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que los simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que encargué. Si ustedes partirían con alegría y serán traídos con toda seguridad, ciervos y lomas a sus pasos gritarán de alegría y todos los árboles batirán las palmas. En lugar de un espino crecerá el cripes, el ciprés y el mirto en vez de la ortiga. Y esto le dará fama a Yahvé, pues será una señal que nunca se borra. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ahora después de haber escuchado esta hermosa lectura, ahora vamos a escuchar la charla del Padre Rodrigo. Ay, sí. Hola papás, hola niños, muy buenas tardes a todos. Los voy a invitar y voy a compartir con ustedes una breve presentación en este día tan especial en que, de esta manera, en los tiempos en que estamos, ustedes van a acoger en sus casas, en su familia, la palabra de Dios. Y uno se puede preguntar con justa razón, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene? Y eso es justamente lo que quiero, aunque sea brevemente, tratar de reflexionar con ustedes en esta tarde. A ver, aquí voy a compartir. Me imagino que lo ven, ¿cierto? Ahí sí. Sí, sí lo vemos. Excelente. La Biblia, lo que ustedes ahora tienen ahí en los altares en su casa, la palabra de Dios, Dios que se dirige, Dios que nos habla. ¿Por qué? Todos nosotros, todos, de una u otra manera, tratamos en nuestra vida de hacer el bien, de ser felices, de ser bondadosos, de ser solidarios, de ser respetuosos con los demás, de ser acogedores, de ir creciendo, en una palabra, bien, alegres, contentos. Pero nos damos cuenta que muchas veces desviamos el camino, no lo entendemos bien. Muchas veces, como dice San Pablo, hacemos el mal que no queremos y no hacemos el bien que queremos. Y entonces Dios viene a nosotros y Dios nos quiere guiar, nos quiere acompañar, nos quiere decir cuál es el camino que debemos realizar. Y eso lo hace a través de su palabra. Les vuelvo a repetir, esa palabra que ustedes ahora tienen ahí en el altar, que han puesto en sus hogares, como un signo de que quieren acoger la palabra de Dios en sus vidas. Pero para que esa palabra llegue a estar donde está, hubo un trabajo enorme de muchos años. Y es brevemente lo que les quiero contar y la importancia que tiene en nuestra vida. Uno se pregunta, ya algo sabemos, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. Y el apóstol o el discípulo de Pablo, Timoteo, escribió en una de sus cartas lo siguiente:
toda la escritura, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, la persuasión, la corrección y la educación en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios esté bien capacitado y equipado para realizar toda obra buena. Es decir, Dios nos ha hablado y nos va enseñando. Ustedes, papás, ¿qué deben enseñar en la fe a sus hijos que se están preparando para recibir a Jesús en la Eucaristía, en el día de su primera comunión? ¿Cómo podemos persuadir cuando alguien no está haciendo bien las cosas o se va por otro camino? La palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que corregir con paciencia, con amor, con cariño. Nos lo enseña la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que, como lo dice Timoteo, el hombre de Dios esté capacitado y equipado para realizar toda obra buena. Esa es la Biblia, esa es la palabra de Dios. Pero para que, vuelvo a insistir, llegue a esto, ha tenido que realizarse un camino de muchos siglos, muchísimos siglos, mucho más de 20 siglos. Y es algo que justamente, brevemente les estoy presentando. ¿Cómo nació la palabra de Dios? ¿Acaso a alguien se le ocurrió sentarse y ponerse a escribir? ¡Uy! ¿Y apareció la Biblia? No. La palabra de Dios nace de una manera muy lenta. Hay 3 momentos que son muy importantes, son claves. Primero, el acontecimiento. Ocurre algo. Por ejemplo, el hombre se da cuenta de que ha sido creado y se pregunta cómo fue esa creación. O un pueblo que se formó y estaba esclavo en Egipto, se fue hacia otro lugar, hacia otra tierra. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ese pueblo se comenzó a crecer y comenzó a formar ciudades? Tiene una historia. Entonces, lo primero que hay es un acontecimiento, algo que ocurre en la fe, en la relación con Dios. Segundo, hay una memoria, porque hace 3000 años atrás muchas cosas no eran escritas, sino que se pasaban en cuentos de padres a hijos y así sucesivamente, y se iban manteniendo esos recuerdos de esos acontecimientos. Entonces hay un recuerdo, hay una memoria. Y en tercer lugar, alguien que comenzó a poner por escrito, pero no fue uno, fueron muchísimos quienes escribieron lo que se iba contando de este pueblo de Dios, de este Dios que es amor, de este Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, de este Dios que nos ha creado, de este Dios que se ha hecho hombre y nos ha salvado, de este Dios que es Espíritu Santo que permanece en nosotros. Luego, ¿cómo se va organizando? Porque como les decía, son muchos los que escriben. ¿Cómo se va recopilando? ¿Cómo se va juntando para organizar la Biblia? Y entonces, la Biblia es una gran biblioteca. De hecho, la palabra Biblia es una palabra griega, es de otro idioma, y es el plural de la palabra biblión. Biblión significa libro y Biblia significa libros. La Biblia tiene 73 libros. Esa Biblia que ustedes tienen ahí, niños, esa tiene 73 libros. Por eso que ustedes ven que es gruesa y cuando comienzan a hojearla, ¿cierto? Se van a dar cuenta que tiene distintos nombres, distintos personajes, que son los distintos libros. Y la Biblia tiene 2 partes. El Antiguo Testamento, que son 46 libros, y nos hablan del pueblo de Dios. Desde que Dios creó todo,
en el libro del Génesis, hasta lo que fue ocurriendo con este pueblo de Dios que llegó a Egipto y se hizo esclavo, salió de Egipto y se fue a la tierra prometida, y de ahí comenzó a construir y tuvo guerras, tuvo peleas con los vecinos, y fue conquistado en un tiempo, y el que lo conquistó, el rey sirio Nabucodonosor, lo conquistó y sacó mucha gente del país, se la llevó a Babilonia. Eso se llama el destierro. Pero este pueblo sigue creciendo y tiene una historia. Hasta que aparece Juan el Bautista. Hasta antes de él, todo lo que nos cuenta es el Antiguo Testamento, y reúne 46 libros. Después aparece Juan el Bautista y comienza el Nuevo Testamento. Son 27 libros que nos cuentan sobre la vida de Jesús, la misión de Jesús, lo que hicieron los apóstoles de Jesús y cómo se fueron formando las primeras comunidades cristianas. Entonces, desde que aparece Jesús con Juan el Bautista que bautiza a Jesús en el Jordán, y después Jesús que comienza a hacer milagros, que sana a los enfermos, que da de comer a 5.000 hombres con 5 panes y 2 pescados, que expulsa a los demonios, que le devuelve la vida a su amigo Lázaro, o a la hija del jefe de la sinagoga, Jairo, que estaba muerta y Jesús la resucita. Nos van contando todas esas cosas cuando Jesús se reúne con sus apóstoles para celebrar la última cena, que nosotros vamos a celebrar más adelante. Y en ese momento Jesús hace la misa, la primera misa, la Eucaristía, y que nosotros celebramos hasta el día de hoy. Y le da el mandato a sus apóstoles de seguir haciendo eso. Pero después de esa última cena, ¿qué pasa con Jesús? Comienza su camino de pasión, de muerte y de resurrección. Acuérdense, estamos justamente en este tiempo pascual, en este tiempo de resurrección, de alegría. Y el próximo domingo vamos a celebrar la fiesta de la Ascensión, cuando Jesús vuelve junto al Padre. Todo eso y mucho más nos va contando el Nuevo Testamento a través de estos 27 libros. Después que Jesús se va, ¿qué ocurre? Comienzan los apóstoles a predicar, a enseñar, y comienzan a formarse las primeras comunidades y también los primeros problemas que comienzan a ocurrir en la iglesia naciente. Todo eso nos cuenta el Nuevo Testamento en estos 27 libros, que después los invito a ir hojeando en esa Biblia que ustedes hoy día reciben como familia, y ahí lo pueden ir descubriendo y conociendo más. Y seguramente más de algunos se habrán preguntado, bueno, pero ¿quiénes escribieron la Biblia? ¿Quiénes la escribieron? Entonces, en primer lugar, tenemos que decir, niños, papás, que la Biblia es producto de un trabajo de muchos, como les había dicho antes, no de una sola persona, no, de muchas personas. El Antiguo Testamento, desde la creación hasta antes de Jesús, historiadores, profetas, sabios, que comienzan a escribir, a poner por escrito lo que va pasando con el pueblo de Dios, lo que los profetas comienzan a decirle al pueblo, lo van poniendo por escrito, y así se va formando estos libros del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es bastante más claro, porque nos dicen los autores, están los evangelios que escriben Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Son 4 evangelios. Están los apóstoles que escriben cartas. San Pablo escribe 14 cartas, San Pablo. La carta de Timoteo, que al principio se acuerdan que les había leído un pedacito, Timoteo también escribe una carta. Y así los apóstoles y otros que no son apóstoles también que escriben alguna comunidad o algo para enseñar. Y entonces se dan cuenta, miren, historiadores, profetas, sabios,
evangelistas, apóstoles, son varios los que van escribiendo lo que ustedes hoy tienen ahí en el altar de su casa. Todos ellos tienen algo en común. ¿Y qué es? Que han sido iluminados, han sido dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, que les ha dado la luz para que escriban, pongan por escrito lo que ellos han escuchado, lo que ellos han visto, que ha ido ocurriendo, y lo que han escuchado, que han contado, ¿cierto? Sobre todo de las cosas más antiguas. Y entonces se dice inspirados por Dios, ¿cierto? Es el Espíritu Santo que los lleva a ir poniendo por escrito. Y se termina más o menos de escribir toda la Biblia que nosotros conocemos, más o menos por el siglo II, después de Jesús. 100 años después de Jesús, se termina de escribir la Biblia. Todos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Dónde lo escriben? ¿Se reúnen en una sala para escribir? No, se va escribiendo en distintas partes del mundo. Miren, el Antiguo Testamento se escribe en Egipto, en Israel, en Babilonia. Ahí se va escribiendo, se va formando el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento se escribe en Palestina, que a propósito tenemos que rezar mucho, papás, niños, porque están en este momento en Israel, en la Tierra Santa, donde vivió Jesús. Ahí hay problemas de guerra, están peleando y tenemos que rezar por ellos. En Palestina, en Siria, en el Asia Menor, que hoy día es Turquía, en Grecia, en Roma. En todos estos lugares se va escribiendo esta Biblia, estos libros. ¿Y en qué idioma se escribió? ¿En español? ¿En inglés? La Biblia se escribió principalmente en hebreo, en arameo y griego. Esos fueron los idiomas que ocuparon para escribir. Y después los fueron reuniendo. Y ya, como les decía, en el siglo II más o menos, ahí se terminó de juntar todos estos escritos, que no eran, niños, no era un cuaderno donde ahí tomaban nota, sino que eran en rollos, como ustedes ven ahí en la foto, eran rollos donde se iba escribiendo lo que Dios iba inspirando a los autores. Y en el siglo IV hubo un santo, San Jerónimo, que recopiló todos los escritos que estaban en griego, todo, y lo tradujo a otro idioma, al latín. Eso lo hizo él viviendo en una cueva muy cerca de Belén, muy cerca del lugar donde Jesús nació, muy cerquita, a unos 40 metros del lugar donde Jesús nació. Ahí vivió San Jerónimo muchos años y se puso a traducir en los textos que se tenían, se puso a traducirlos en latín y conforma lo que hoy día ustedes han recibido o van a recibir y que tienen ahí en su casa. Y fíjense, cuando uno ve la Biblia, ustedes se darán cuenta que tiene números grandes y números chiquititos. Los números grandes son los capítulos y los números chiquititos se llaman versículos. A alguien se le ocurrió ordenarlo así para poder entenderlo mejor. Y ese fue el trabajo que hizo Esteban Langton allá por el siglo III, en el año 1210, por ahí. Hizo ese trabajo que hoy día nosotros lo recibimos. Pero en distintos momentos, ¿cierto? Le fue dando ese trabajo, lo que nosotros hoy día conocemos. Y luego, un dato. Fue el primer libro que se imprimió. Cuando Gutenberg inventó la imprenta, fue el primer libro en el mundo que se imprimió, fue la Biblia. Así de importante era. Y es hasta el día de hoy para nosotros.
Por eso la invitación, papás, niños, que tratemos de hacer que la Biblia, que es la palabra de Dios, sea nuestro libro como de cabecera, decimos nosotros, del velador, que tenga un lugar especial en nuestra vida. El Papa Francisco insistió mucho en el año 2014, en una catequesis que hizo un día miércoles, insistió mucho: la Biblia no es para tenerla en un estante, papás. Así les dijo, ¿ah? La Biblia no es para tenerla en un estante. La Biblia es para leerla y así conocer a Dios. Y eso es lo que hoy día, papás y niños, quiero a ustedes proponerles. Que ojalá podamos todos los días leer un pedacito. Pueden comenzar, yo les recomiendo, por los evangelios, que son más conocidos, ¿cierto? Y nos ayudan a conocer la vida de Jesús. Puede ser también el evangelio que corresponde al día, que es el evangelio que se lee en cada misa, que es cada día va cambiando. Y es una forma, papás, mamás, niños, de conocer a Dios. Y termino con esto. Nadie puede querer a alguien si no lo conoce. Y a Dios lo conocemos a través de su palabra. Y si conocemos a Dios a través de su palabra, no solo nos va a ayudar a educar, nos va a ayudar a corregirnos, nos va a ayudar a tener el camino hacia el encuentro con Dios, sino sobre todo nos va a ayudar a querer y amar a Dios. Solo si lo conocemos, lo vamos a poder querer a Dios, y lo conocemos principalmente a través de su palabra. Y eso hasta ahora, porque ahora vamos a hacer algo que normalmente, papás y niños, lo hacemos aquí en el templo, pero ahora no podemos hacerlo en el templo, así que lo vamos a hacer ahí desde su casa, con todos ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, Miss Claudia o Miss Natalia, ¿lo hago yo? Bueno, padre, bueno, hemos llegado al momento más esperado por ustedes, queridos niños y papás, la bendición de las Biblias. Para poder realizarla, les vamos a pedir que cada niño tome su Biblia y los papás apoyen sus manos sobre los hombros de sus hijos, ¿ya? Para que el padre Rodrigo realice la bendición. Mi Natalia. Dime. No puedo hacerlo porque mi papá no está. ¿Y hay algún adulto que te esté acompañando, Pedro? No, porque está bañándose. Ay, pero Pedro. Bueno, ponga su Biblia así, solito. Eso. Igual, si la bendición la vas a recibir igual, Pedro. La vas a recibir tú y la va a recibir toda la familia, ¿de acuerdo? Pero ahora, ustedes ahí, niños, tienen su Biblia ahí, eso, la tienen muy bien, muy bien. Bueno. Y vamos a rezar y le vamos a pedir a Dios que bendiga esta palabra. Pero antes de pedir la bendición, quiero, niños, papás, hacerles un compromiso. No nos vamos a escuchar, pero el compromiso es de corazón y con Dios. Les pregunto, niños, papás, ¿quieren conocer a Dios a través de su palabra? Niños, papás, ¿quieren comprometerse a conocer a Dios leyendo todos los días un pedacito de la palabra de Dios? Sí. Excelente. Entonces ahora sí le vamos a pedir al Señor la bendición. Dios, que es todopoderoso, que ha creado el cielo y la tierra, que ha enviado a su Hijo Jesús para que Él, muriendo en la cruz y resucitando, nos dé una vida nueva, y que derrama su Espíritu Santo
sobre cada uno de nosotros, bendiga esta Biblia que ustedes tienen en sus manos y a través de ella la palabra de Dios les enseñe el amor que Dios nos tiene, les ayude a conocer el camino que Dios nos propone para alcanzar la vida eterna, y bendiga a toda la familia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Rodrigo. Muy bien. Bueno, queridos papás, queridos niños, con la alegría de haber compartido esta hermosa celebración y con la esperanza también de poner en práctica la palabra del Señor, nos vamos con el compromiso, como nos dijo el Padre Rodrigo, de leer todos los días en familia la Biblia, aunque sea un poquito, ojalá comenzar por los evangelios, que son más sencillos para los niños, y nos vamos alegres porque la palabra de Dios nos acompaña en nuestras vidas. Le agradecemos, Padre Rodrigo, y también le agradecemos a mi Isabel Martínez por acompañarnos hoy, y nos vamos cantando. Le vamos a cantar a nuestra madre. Cantamos María, mírame. Muchas gracias a ustedes también, profesores de religión. Gracias, Padre Rodrigo. Muchas gracias. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano del amor, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu mano, que tengo miedo, no sé rezar, que Con sus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. de la mano que muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu mano, que tengo miedo, no sé rezar, que con sus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por sus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos más. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. De la mano quédame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño, ya sé que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un peregrinaje.
En tus brazos quiero Muy bien. Muchas gracias a todos por su presencia. Niños, mañana lleven su Biblia a las clases. Los vamos a estar Sí. esperando. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, mi Isabel. Gracias, profe. Gracias a ustedes.